Bueno, como les decía, el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Francisco Ortiz, es un enfermero profesional. El próximo 24 de enero va a estar viajando a Alemania, así que nos va a estar contando sobre toda su experiencia. Bueno, Francisco, ahora sí, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, sí, señora. Si me escuchas, es que me Ah, tocó pegarme al celular. sí, creo que te escuchamos bien. Yo te escucho bien. Las personas que están Ah, conectadas y nos pueden enviar un mensajito confirmándonos que nos están escuchando bien, por favor, para saber si debemos hacer algún arreglo técnico, pero yo te escucho bien. no, Bueno, sabes que sí te estoy escuchando entrecortado. sí, No, ahora sí, ya, te escucho mejor. Bueno, espérame porque aquí ya, sí, me están diciendo que sí, que se escucha. Perfecto. Bueno, Francisco, quiero que te presentes, quiero que las personas que se están conectando sepan quién es Francisco, a qué te dedicas, de qué ciudad eres, dónde estudiaste tu carrera. entonces soy de Cali, pero pues en Bogotá ya vivo hace ya muchos años. Aquí en Bogotá hice la carrera de enfermería, la estudié en la Universidad Manuela Beltrán y posterior a ello, un año y medio después, hice la especialización en cuidado intensivo en la Universidad Javeriana. Ok, bueno. Francisco, estamos en medio de una pandemia y esto es a nivel mundial y quiero saber cómo tomas esta decisión de hacer este proceso en este momento, o sea, que estamos atravesando una crisis mundial. ¿Qué te motivó a hacer este viaje? Sí, pues mira, mis planes empezaron, de hecho, antes de la pandemia, hace ya exactamente un año, que pues yo me acerqué allá a las oficinas y pues en ese momento todo era presencial, allá estuvimos, vos fuiste la que me explicó absolutamente todo, todo, y pues inclusive en un principio pues no tenía claridad al 100% del destino, pero pues nada, una vez yo estuve allá, pues me motivaste al 100%, empecé a hacer todos los trámites, empecé a averiguar pues por cuenta mía en cuanto al destino, eh, como que automáticamente me iban diciendo que el destino era excelente, que la demanda del personal de la salud era pues altísima y bueno, pues ya ahí pues ya yo tenía siempre la motivación de que yo pues quería irme del país porque pues lógicamente nuestra profesión pues lastimosamente afuera es mucho más barata que pues aquí en nuestro país y pues eso fue antes de la pandemia. Obviamente con la pandemia que fue ya en marzo, a mediados de marzo, finales de marzo, cuando estableció acá en Colombia, pues eso lo hizo aplazar aún más, mucho más. Yo creo que si la pandemia pues no hubiese existido, pues ya a lo mejor estaría ya, pues todo se hubiese dado mucho más rápido. Pero a pesar de la pandemia, a pesar que pues durante la pandemia pues obviamente estuve trabajando al 100%, obviamente pues como te digo, fue aplazando todos los papeles, todos los documentos, todos los trámites, pero ahí con paciencia, poco a poco, mientras pues, trabajaba, mientras se pensaba pues, en la casa, en la pandemia, en todo lo demás, pues a medida pues ahí por internet, poco a poco van saliendo los papeles, todos los trámites, toda la documentación que solicitan. En mi caso pues que soy de Cali, pues tenía algunos documentos en Cali, hice también una parte de mis estudios de bachiller en otra ciudad que es en Neiva, entonces más problema tuve, obviamente todos esos documentos estaban varados, pero pues a lo largo de toda la pandemia pues fue saliendo y pues eso me fue motivando, a pesar que como que en cada cosa me iba saliendo como una pequeña, como un pequeño obstáculo, una dificultad, pues nada, igual se iba, se seguía, pues hasta el punto ya pues, con el correr del año, pues todo fue saliendo excelente, gracias a Dios. Ok, súper. Bueno, quiero que les cuentes a nuestros asistentes qué vas a ir a hacer a Alemania y por qué elegiste Alemania, por qué no otro país. Eh, Alemania, pues me motivó una vez, escuché la alta demanda que hay del personal de la salud, es un destino excelente, ya después estuve averiguando inclusive la ciudad, la calidad de vida es excelente, el país es muy bueno. Lo único que pues sí de por sí yo tenía en la cabeza pues sí de irme del país fuera pues a un país pues a lo mejor que el habla fuese pues el inglés, eh, pero pues era como el mayor obstáculo que se pudiera encontrar pues viajando a Alemania, pero pues nada, o sea, se puede y pues obviamente una vez me lo nombraste, una vez empecé a escuchar por conocidos que pues era excelente, que estaban allá, que les ha ido muy bien, me empecé a motivar cada vez más, más y más, a la vez que pues, yo iba investigando, iba mirando el destino, la calidad de vida,
como encontrando, por decirlo así, unos pros y contras con respecto a otras ciudades. Entonces eso fue lo que me hizo a mí, pues, motivarme cada vez más por el destino. ¿Qué vas a ir a hacer a Alemania? Sí. Voy a ir y pues viajo ya este fin de semana, si Dios quiere. Voy a inicialmente pues a estudiar más o menos unos 6 meses, a completar el nivel del alemán, para pues en esos largos de los 6 meses estar pues al 100%, presentar obviamente después un examen que me certifique que yo pueda tener contacto pues obviamente con el personal, con mis pacientes, con las demás personas pues en la alemana, y posterior a ello pues sí entrar a trabajar pues en mi profesión, ser enfermera ya en Düsseldorf, que es la ciudad a la cual voy a llegar. Ok, vale, bueno. Les quiero contar a todas las personas que están conectadas que es posible viajar a Alemania con visa de trabajo, así como lo va a hacer Francisco. La oferta es muy amplia. ¿Por qué? Porque la población se está jubilando. En este momento hacen falta más de 60.000 enfermeros en casi 1.900 hospitales. Así que hay muchas ofertas laborales y sí hay oportunidades para poder trabajar y ejercer la profesión con un mejor salario. Quiero que hablemos un poco, Francisco, cómo fue ese proceso de aplicación a la visa, qué te pidieron para poder postularte. Sí, pues para presentarme para aplicar a la visa, bueno, pues lógicamente por la pandemia estuvo cerrada un buen tiempo. Cuando ya pues estaba abierta, me pedían documentos, en mi caso pues que yo iba a aplicar para la visa de trabajo. Entonces me pedían como la respuesta del Ministerio de Trabajo de allá, pues de Alemán, en el que pues ponían y certificaban en cuanto a mi título de enfermería, pues que estuviese o en proceso o ya completamente homologado. Eso es uno de los requisitos pues que piden en la embajada. Adicional a eso, me pedían obviamente el original y pues también presentar allá unas copias de mis diplomas de pregrado, de posgrado, junto con otros documentos que eran pues los antecedentes míos que yo tuviese tanto a nivel de la policía con fines migratorios, pero también un certificado mío, pues lógicamente de mi programa de enfermería, del comité ético de enfermería, que no estuviese pues de investigación pues, por a la práctica más, datos míos, fotocopias mías de cédula, obviamente el pasaporte que estuviese activo, que no se fuese a hacer en los próximos meses, que la hoja del pasaporte estuviese hojas blanco, y lógicamente como iba a empezar a presentar lógicamente lo de mi visa para trabajo, pues que allá en el contrato en cuanto al hospital de allá donde voy a llegar en Düsseldorf estuviese ya obviamente diligenciado, firmado, una hoja de vida mía, y claro está, en cuanto a los niveles el nivel que se necesita pues en alemán, me pedían pues inicialmente, pues lógicamente hay cartas específicas, bueno, también que yo estuviese matriculado en la escuela de allá de la ciudad donde yo iba a estar a continuar estudios, pero pues en el nivel me pedían, pues es relativo, porque pues en el trabajo, a pesar de que yo voy a llegar a estudiar y de que pues me hacen una carta, pues voy a llegar a estudiar, sí me pedían un nivel básico de A1 o A2, en mi caso pues fue otro de los obstáculos que yo tuve, fue cuando presenté, yo había hecho el A1, porque pues por la pandemia y por mi horario en el hospital se me dificultaba, lo aplacé medio año por el horario y la pandemia, presenté el A1 porque no tuve más tiempo, se me con la cita de la embajada, y pues me dieron tiempo, eso sí, en ningún momento a uno le dicen queda cancelada, perdió, porque pues obviamente uno piensa en cuánto vale la solicitud de visa, que es pues obviamente dinero para todos, pero no se la rechazan de uno, sino que le dan cierto, no tiempo, sino le dan un correo para pues obviamente poco a poco yo ir llenando, ir llevando los documentos. Entonces obviamente como tenía el A1, después me tocó ver de qué manera presentaba el A2, obviamente que después certificado y que ellos lo validaran, para poderlo pues ya ahí sí presentar. Esos son pues básicamente los documentos que pidieron pues en la embajada para poder, obviamente eso se demora, son más o menos unas 3-4 semanas en dar la respuesta pues a la misma solicitud de visa. Vale.
Bueno, hablando del tema de la visa, tú tuviste que ir a la embajada a presentar los documentos. ¿Te hicieron algún tipo de entrevista? ¿Qué te preguntaron? Sí, a mí me tocó ir, yo tuve la cita en noviembre, yo fui, estaban recién, obviamente pues estaban abriendo todos los establecimientos, sí, hoy me hicieron pasar, tuve la entrevista pues con la persona que me estaba recibiendo los documentos, ella me iba, a medida que ella iba mirando todos los documentos, me iba preguntando pues como obviamente como para ir confirmando los datos, yo quién era, mi nombre, de dónde era, eh, a medida que iba, por ejemplo, cuando me miró el nivel, pues me dijo que si yo había hecho el nivel A1, que por qué razón no había hecho el nivel A2, obviamente pues iban haciendo las anotaciones como de los documentos faltantes para después hacerme la entrega, iban mirando todos los documentos, me pidieron, pues lógicamente uno lleva, porque son 3 paquetes, uno en original y las otras 2 copias, pueda que no se las soliciten a unos dos, pero lógicamente es mejor que sobre a que falte, y, pero también pedían en original, entonces es importante que obviamente lleven los Te estoy escuchando entrecortado. originales, pueda que hay muchas Francisco, personas que les a Bogotá y pegan el viaje, pero pues sí es importante que los lleven, entonces le piden obviamente después mandarlos. ¿Ahí me escuchas? ya te escucho mejor, se te escuchó entrecortado, como se te congeló ¿Aló? también la ¿Ahí me imagen. escuchas? Sí, te escuchamos. ¿Aló? ¿Sí? Sí, Ok, entonces durante la entrevista pues también me iban haciendo preguntas, es importante dentro de los requisitos, claramente pues allá donde yo iba a llegar, un seguro médico, lógicamente en el momento pues que yo estuviese allá, pues en el europeo, tuviese pues obviamente estuviese asegurado, entonces pues allá se mandó una carta desde el hospital dirigida a la embajada explicando que en el momento de que estuviese allá pues iba a tener seguro médico, me hacían todas las preguntas, me preguntaron cuál era mi motivo, en cuánto tenía yo planeado viajar, para así mismo ellos ir haciendo los cálculos en qué momento iban a entregar el pasaporte pues a nosotros, y una vez que unos terminan allá, uno queda en contacto 100% con ellos porque uno le dan un correo electrónico por el cual si uno le hizo falta un documento, uno los iba mandando, uno iba preguntando y pues ellos obviamente pues con el tiempo iban respondiendo cada una de las preguntas. ok, bueno. Ese fue el proceso de visa. Ya tienes tu visa, ya está todo listo, pero no hemos hablado de cómo fue ese proceso de aplicación a la clínica donde vas a trabajar o la clínica que te dio ese contrato. Cuéntanos cómo fue esa entrevista con ellos. Sé que eso fue virtual, ellos se comunicaron contigo, claramente fue una entrevista en alemán, pero tuvimos la ayuda de un traductor. Cuéntanos qué te preguntaron, cómo fue esa entrevista. Sí, eso también fue más o menos hace un año, prepandemia. Fue también pues por este medio, inclusive me acuerdo que fue por WhatsApp. Tuve la entrevista como con el contacto de allá, que era la traductora, y también con una, como la persona pues encargada del hospital al cual yo iba a llegar, y pues me hizo a mí toda la entrevista, me preguntó quién era, de dónde era, en dónde yo me estaba encontrando pues trabajando en estos momentos, porque quería yo eh, viajar, estudiar, vivir, trabajar, pues en Alemania en este caso, que era lo que a mí me motivaba, cuál era mi experiencia que yo tenía, lógicamente pues la experiencia que yo tenía en la unidad de cuidados intensivos, qué otras experiencias yo tenía, en qué otro momento yo había trabajado, quién era yo, quién eran mis papás, dónde vivía, realmente era, la entrevista era como yo saber a mí qué me motivaba, porque yo había tomado la decisión de viajar a Alemania y pues ser enfermero en otro país. Esa entrevista pues la hice con ella, con la traductora, y con el tiempo creo que pasaron unos días ya cuando pues obviamente por medio de ustedes, por medio de la persona allá, pues me comunicaron conmigo diciendo pues que obviamente que les había gustado y demás, y que pues querían seguir en todo este proceso para pues yo poder aplicar al hospital, pues poder viajar pues respectivamente. Ok, cuéntanos sobre esa oferta laboral que te dio la clínica, en cuanto a salarios, qué te va a cubrir, qué te ofrecieron.
Sí, pues inicialmente, como dije, pues yo voy a llegar a estudiar durante esos 6 meses, pues yo llego allá, llego, allá pues voy a vivir en una pues de las residencias, una de las casas que están ahí cerca pues al hospital y tanto a la escuela. Ahí pues en esos 6 meses, lógicamente pues por la pandemia pues será diferente, pero pues iré a estudiar durante esos 6 meses. eh, Eso pues obviamente también son los gastos de la estadía, como de las necesidades básicas, de la matrícula y del curso, pues en mi caso de la alemán por el tiempo determinado. Y ya una vez termina ya tengo de hecho pues el contrato porque pues lo necesitaba para aplicar a la visa, el contrato de trabajo directamente con el hospital, en el que pues inicialmente pues será pues como todo, o sea, poco a poco irme a conocer como algo de técnico pues en mi caso de la profesión, y a medida que ir pues voy obviamente pues progresando, pues así mismo pues van a ir cambiando las condiciones del contrato, de lo que yo pueda realizar allá en el hospital, lógicamente pues teniendo en cuenta pues de que voy poco a poco, lógicamente con mis conocimientos, con lo que yo vaya aplicando con el idioma de la alemán, lógicamente pues será guiado a tal punto pues, de que ya me pueda manejar al 100% y, y que pues yo ya pueda pues ejercer 100% en Colombia. Ok, bueno. Hay algo que llamó la atención en tu perfil, que precisamente por eso se hizo el proceso en ese camino, y fue digamos que los años de experiencia que tienes en clínica. Hablemos un poco más sobre esos 4 años de experiencia, o sea, todo lo que ha sido tu experiencia laboral, porque eso es algo que pesa mucho en el momento de presentar un perfil ante una clínica o un hospital en Alemania. Cuéntanos un poco sobre tu experiencia. Una vez yo egresé de la universidad del pregrado, inmediatamente, de hecho, antes de yo graduarme, yo ya estaba trabajando en la clínica Chayo. Yo pues trabajé en la clínica Chayo durante más de 4 años y medio. Allá en la clínica Chayo pues fui enfermero jefe tanto en el servicio de hospitalización, fui también enfermero jefe en el área de urgencias, y ahora último, porque pues a mí siempre me ha gustado el área de la unidad de cuidados intensivos, después de que pude hacer la especialización, estuve en la unidad de cuidados intensivos de la clínica Chadio, y pues ya ahorita más de año, eh, pues con todo el proceso de la pandemia, pues hasta ahí también pues obviamente lo viví al 100% en la unidad de cuidados intensivos de la era COVID de la clínica Chadio, y pues durante esos 4 años y medio estuve en esas 3 áreas. Obviamente se aprende mucho en todas las áreas, en el área de la hospitalización, pues los pacientes están ya en el proceso de recuperación de muchas de sus patologías, en el servicio de urgencias, que como toda clínica, no importa en el área en que se encuentre, pues es un poquito descontrolado, pues por la misma palabra de urgencias y pues por cómo llegan los pacientes. Y pues en el área de la unidad de cuidados intensivos, que es ahora último en donde estuve, fue pues lógicamente donde más aprendí, donde más crecí profesionalmente, y donde pues más motivación me dio para perseguir este sueño de, pues, de hacer lo mismo que hacía acá, pero pues en otro país, lógicamente pues a mejorar pues calidad de vida y aprender muchísimo más y profesionalmente. Entonces, durante los 4 años pues he trabajado en una clínica Chayo, y pues en el último tiempo en la unidad de cuidados intensivos, donde sí he tenido pues bastante experiencia, que yo sé que obviamente pues por el nivel de cotidianidad que está, pues va a ayudar muchísimo pues cuando ya esté en Alemania. Ok, bueno. ¿Conoces algo del tema de los salarios para los enfermeros en Alemania? Además, pues, ¿qué otros beneficios reciben? Eh, Sí, en cuanto a los salarios, sí, y lógicamente sé que es un proceso, y a medida de que yo vaya creciendo, pues en mi caso, porque pues yo obviamente lo tengo claro, y yo no voy a hacer lo mismo que estaba haciendo acá en el área de cuidados intensivos ya directamente allá, ¿no? Porque pues es un proceso, sí que es el mismo proceso que yo tuve inclusive aquí en la clínica Chadio, en la que obviamente empecé en hospitalización, poco a poco a ir conociendo, estuve en la unidad de cuidados intensivos. Sé que ese mismo proceso pues va a ser allá, y así mismo va a ser los beneficios y el aumento del salario que yo voy a ir conociendo. Entonces, por ejemplo, en el contrato que yo vaya a recibir 2.200, 2.300 euros, a medida que vaya pasando el tiempo, de que ya
mi carrera está al 100% homologada, en el que yo ya tenga la destreza de poderme comunicar con un paciente y de ya ser enfermero jefe, eso, y con el tiempo sé que podré ir aplicando y así mismo pues se va a ir aumentando el sueldo mío pues allá en Alemania. Vale. Tú tienes una especialidad acá en Colombia. ¿Has revisado la opción de homologar esa especialidad en en Colombia? ¿Has revisado la opción de homologar esa especialidad en Alemania o quieres hacer una desde cero? Sí, pues cuando presenté los papeles en el Ministerio de Trabajo y el Ministerio allá de Salud en Alemania para hacer el proceso de homologar, obviamente yo mandé todos los documentos, tanto los del pregrado como los del posgrado. La persona allá sí me dijo en un principio que pues, me homologaban, en parte era el pregrado, la parte de la especialización sí era un poquito pues, más complicada allá. Lógicamente, pues estando allá, de pronto ya con la experiencia, yo obviamente de mi parte voy a llevar todos los documentos de mi especialización, las copias o todo lo que se requiera en su momento para yo poderlas aplicar allá e intentarlo pues obviamente con la experiencia que yo y con la experiencia que yo ya esté allá en el hospital de allá, intentar que se pueda homologar mi especialización, que sería excelente, pero también en mi cabeza tengo de que ya estando allá, conociendo, habiéndome ya eh, habituado y ya conociendo y estando más tranquilo allá pues, en el ambiente y de la clínica, de la escuela, y habiéndome ya organizado, sí me encantaría seguir estudiando, pues empaparme, que pues como te digo, yo sí en mi carrera de enfermería que tiene pero muchísimas salidas, tanto asistencial como estando en oficina, pero yo siempre he querido ser asistencial, estar en una clínica, entonces sí me encantaría y sí quiero seguir estudiando y hacer ya sea especialización, maestría o doctorado allá en Alemania. Vale. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el ingreso a Alemania. ¿Qué te pidieron o qué te van a pedir para poder entrar a Europa? ¿Y qué medidas debes tomar frente al tema del COVID? Sí, pues lógicamente pues por la pandemia en muchos países pues solicitan la prueba de la PCR del SARS-CoV-2 con determinadas horas, ya sea 48 o 72 horas. Pues lógicamente como hasta el viaje es un poco largo de aquí hasta allá, en mi caso yo el día sábado, el día 23, llego allá el día 25, apenas han pasado poco más de 48 horas, yo me voy a realizar la prueba de PCR del SARS-CoV-2 para poderla presentar, porque sí sé que pues, pueden poner problema tanto en el aeropuerto de aquí del Dorado en Colombia, como en las distintas conexiones que yo vaya a realizar, si se las voy a hacer en Madrid o la voy a hacer en Ámsterdam, y finalmente cuando llegue a Alemania, tener la prueba de siendo negativo del SARS-CoV-2. Asimismo, pues con todos los documentos ya previamente ya obtenidos, como es el pasaporte, lógicamente con la visa, los tiquetes, los que yo necesito para allá. Pero pues obviamente por toda la pandemia, sí tener la prueba de la PCR, pues que esté negativa entre las horas de 48 a 72 horas, porque pues sí depende del sitio al que yo me voy a dirigir. Ok, háblanos un poco sobre el vuelo. ¿Dónde vas a hacer escala? Eh, yo salgo el domingo 24, horas de la tarde, y voy a hacen escala en Ámsterdam. Allá llego, me toca hacer una espera de más o menos unas 6 horas en el aeropuerto de Ámsterdam, y ya pasadas las 6 horas sale la conexión hacia el aeropuerto internacional de Düsseldorf, que es supremamente cortico, son 50 minutos nada más desde Ámsterdam hasta Düsseldorf. La demora es tanto el tiempo de la conexión allá, como pues el viaje ya de por sí desde Bogotá hasta la ciudad de Ámsterdam. Ok, bueno, cuéntanos, Francisco, ¿qué sueñas hacer y conocer en Alemania? Eh, Lógicamente, pues por toda la pandemia será complicado en un principio, pero pues ya una vez se tranquilicen y se cambien un poco más las cosas, sí me encantaría recorrer todo, pues inicialmente conocer la ciudad, es Düsseldorf, que he leído, he investigado, sé que es, nomás por aeropuerto, es el tercer aeropuerto que más se habita, que más se llena en Alemania. Eh, es una ciudad cosmopolita, tiene gran cantidad de población de
de Japón. Es una ciudad muy importante en cuanto a industria y de moda. Pero pues sí me encantaría recorrer todo Alemania, conocer gran parte de Europa, Europa Oriental, y pues lógicamente con el tiempo, eso mismo que yo he conocido, poderlo conocer pues, con toda mi familia. Súper, bueno. Ya estamos terminando casi esta entrevista. Les recuerdo que todas las personas que quieren hacerle preguntas a Francisco nos las pueden enviar por medio del panel. Y antes de terminar, quiero que nos cuentes tus planes a futuro en cuanto a vida, estudio, trabajo en Alemania. Sé que es muy pronto porque hasta ahora vas a viajar, vas a empezar a conocer, pero ¿qué tienes pensado? ¿Tu intención es quedarte, aplicar a una ciudadanía a futuro o tú quieres regresarte a Colombia? Pues a nivel personal, sí mi intención sí, siempre ha sido irme, pues por calidad de vida, por mi familia, y en mi caso ya en estos momentos, mis planes a corto, mediano y largo plazo es seguir estudiando, ver experiencia, aprender muchísimo allá pues en Alemania, si se puede y si me gusta en su momento y encuentro un área específica, seguir estudiando, hacer otra especialización, enfocarme en algo más. Eh, sí me encantaría con el tiempo aplicar a una residencia, así que solamente con el tiempo, a medida que va pasando los años, la experiencia que yo vaya teniendo en el hospital y que pues fue mi experiencia excelente, aplicar a una residencia alemana. Sí me encantaría vivir allá, que la calidad de vida es excelente y para nosotros los profesionales de la salud es muy buen visto, muy apetecible y la gente es altísima. Mis planes es ejercer mi profesión, seguir estudiando, vivir y sí, hacer mi vida en Alemania. Esos son mis planes. Vale, súper bueno. Como siempre te lo he dicho, la verdad es que te deseamos lo mejor de lo mejor y sabemos que será una muy buena oportunidad para ti. Quiero que le cuentes a las personas cómo te fue con los estudios, cómo te fue en el trámite con nosotros, cómo te pareció el acompañamiento. No, excelente. Desde que, como dije hace un año, que llegué allá a la sede del norte, que entré simplemente a preguntar, entré literal a preguntar porque el contacto sí hace estudios me lo pasaron una colega mía que pues trabaja en la Chayo, que está haciendo sus trámites aparte, pero me pasó el contacto de hace estudios, me pasó el contacto tuyo pues Diana, hablé contigo, sacamos la cita, creo que fue en horas de la tarde, 3 semanas ya, fui, inicialmente era preguntar, pero ese mismo instante ya había pagado como el inicio para empezar a hacer los trámites, entonces fue excelente contigo. Ya obviamente pasaba el tiempo, empecé pues la conexión con Jacqueline, que es la persona que nos está esperando en Alemania. Ya cuando se reunieron los papeles y pasó al momento del trámite de la visa con la asesora directamente de la visa, fue pues súper bien, a pesar de que obviamente estábamos en pandemia, nunca se dejó de trabajar, siempre estuvieron pues pendientes de mí y de todos los documentos, de todo lo que hiciera falta, de cualquier cosa, inclusive pues hasta con la embajada que hubo tanto problema, pues que se demoraron en dar una respuesta, en mi caso que me hacía falta el nivel, todo lo que yo tenía allá, fueron supremamente excelentes porque me ayudaron hasta para mandar correos de aquí a allá, a la embajada, directamente a Alemania. Entonces, durante todo el proceso, contigo, con la persona de la asesora de visas, todo fue excelente y pues obviamente estaré eternamente agradecido y pues estar 100% en contacto pues para contar todo lo que me está pasando a mí, pues que sirva para contagiar y para motivar a las demás personas que realmente quieran pues cumplir sus sueños, ya sea en este destino o en cualquier otro. Ay, bueno, de nuevo te doy las gracias por tu tiempo, Francisco, por motivarnos, por llevarnos a soñar, a cumplir estos sueños. Esperamos poder contar contigo claramente para unos próximos eventos y así que nos puedas contar tu experiencia ya directamente en Alemania. Ahora te quiero invitar a que te quedes un ratico más para que puedas resolver las preguntas de las personas que están conectadas. Les recuerdo que nos pueden ir enviando todas sus inquietudes por medio del panel. Bueno, aquí hay alguien que quiere saber el tema de los sueldos, de los honorarios. ¿Nos puedes recordar? Es que dicen que se entrecortó cuando hablaste de los salarios. Sí, pues en el contrato
allá no se especifica, o sea, allá como tal no hay lo que conocemos acá en Colombia como auxiliares de enfermería específicamente, no. Entonces, allá es como llegamos a hacer una especie de técnicos previamente, que cuando ya nosotros tengamos ya mucho más experiencia, pues iremos así mismo creciendo, teniendo más cancha, por decirlo así, y así mismo irá mejorando el sueldo que nosotros tenemos. Obviamente, pues en estos 6 meses yo voy a estudiar plenamente para sacar el idioma al 100%, para ya comunicarme con personas fáciles, personas en el 100%. En ese momento, pues a mí me van a ayudar con un sueldo y el cual eso me va a ayudar para yo pagar el sitio que voy a quedar. Allá se encargaron también de conseguir yo dónde voy a estar, todo lo que yo necesito el día a día, para poder pagar pues, obviamente las clases e iniciando el sueldo específicamente. Sé que en el contrato te dice que son 2.000 pico de euros, pero sé que lógicamente con el tiempo, a medida que vaya pasando, una vez que pasen los 6 meses, perdón, de estudio, después de que ya empiece a trabajar, después de que pase un año, 2 años, así mismo van a ir cambiando, pues. Francisco, aló, aló. Bueno, mientras retornamos con Francisco, les voy a ir resolviendo unas dudas acá en cuanto... Aló, aló. Francisco, ¿me escuchas? ¿Aló? Francisco. Bueno, les voy resolviendo mientras tanto unas dudas que me envían acá y es sobre las personas que no tienen experiencia en hospitalización. Hay otro campo. Bueno, aquí es importante que tengan en cuenta que Alemania está en búsqueda de enfermeros para trabajar en clínicas. Eso es muy importante. Si no cuentan con la experiencia, no aplicamos a visa de trabajo, sino que aplicamos a visa de estudiante y estando en Alemania pueden hacer todo su proceso de homologación. Hola Francisco, ¿me escuchas? Sí, sí, sí. Ya, ok, nos estabas contando sobre los salarios, es que se quedó congelada la imagen y tu voz. Sí, pues que lógicamente, como decías, con el tiempo van a ir cambiando las condiciones, el sueldo que yo recibo ahorita durante esos 6 meses, para yo poder pagar las cosas que necesito, la vivienda, la comida, la escuela y todo lo demás, pues es determinado, pero yo una vez empecé a trabajar, ya que el contrato dice 2.000 y pico de euros, que es el que con el tiempo pues va a ir aumentando, lógicamente de acuerdo a lo que ya empiece a ir creciendo dentro del hospital. Entonces sé que es inclusive a partir de 2.000 y pico de euros en adelante con el tiempo, que precisamente a medida que vaya creciendo dentro del hospital, irán mejorando precisamente las condiciones mías. Ok, bueno, aquí Catalina Carreño nos preguntan sobre el nivel de alemán. ¿Cuál es tu nivel de alemán en este momento? ¿Con qué nivel vas a viajar? Mi nivel de alemán es A2. Cuando fui a presentar el examen, pues como yo obviamente voy a ir a estudiar los 6 meses, cuando yo fui a presentar mi solicitud a la embajada, yo presenté la 1. Y ahí fue cuando me pusieron algo de problema, porque pues como estaba aplicando para la visa de trabajo, solicitaba mínimo el A2, entonces no me rechazaron la solicitud, simplemente quedó ahí pendiente de que yo mandara el certificado. Entonces me tocó a mí por mi parte, como en 15 días, no alcanzaba a hacer el nivel de la 2 completo, era imposible, eso dura intensivo mínimo 2 meses. Entonces, obviamente la embajada aprueba exámenes, 2 exámenes específicos en institutos específicos, entonces me tocó buscar dónde hacían el examen. Una vez que encontré uno que hacían, el último que hacían el año pasado, que fue iniciando diciembre, ya después hasta este año volvían a hacer exámenes, pude conseguir que me hicieran el examen, me preparé, busqué profesores que me ayudaran preparándome para el examen ahí pues por internet, virtualmente, presenté el examen, lo pasé y presenté la 2. Ya con ese certificado fue que la embajada pudo completar el trámite para poder darme la visa de trabajo, el A2. Ok. Quiero hacerte una pregunta, Francisco, no sé si lo sepas, si no, pues nada, lo aclaramos porque es una de las preguntas que nos envían nuestros asistentes y es el tema de especializarse en Alemania. ¿Tiene algún costo? ¿Tienes que pagar algo por especializarte o es gratis? Esa parte en específico sí,
no te sabría responder. Sé que tengo la especialización y que estando allá, pues, inicialmente yo me voy con mi carrera, con mi pregrado homologado por parte del ministerio, pero el posgrado no. Igualmente yo llevo todos los documentos, intentarlo ya una vez ya esté allá trabajando, ya tenga pues, más en el hospital y esté presencialmente, intentarlo nuevamente y si no, pues lógicamente seguir estudiando. Pero no, en cuanto a los precios y demás, no. Listo. Entonces la respondo yo. Les quiero contar que especializarse en Alemania para un enfermero o para un médico es totalmente gratis. No tienen que pagar nada. Van a estudiar en horas laborales y van a seguir recibiendo su salario, lo que significa que prácticamente el gobierno y las clínicas les van a pagar por estudiar. Entonces, para la pregunta que me envían si hay algún tipo de becas, es gratis, no tienen que pagar, les van a seguir pagando su salario para que puedan especializarse. Claramente, si homologan de manera parcial la especialidad que se llevan desde Colombia, la van a tener que terminar en Alemania, pero no van a tener que pagar nada. Van a seguir con su salario normal. Bueno, me preguntan, ¿el idioma no se puede inglés? ¿Tiene que ser alemán? Sí, sí, tiene que ser alemán. Para aplicar tiene que ser alemán. Lógicamente, saber el inglés, un nivel básico o intermedio, va a ayudar muchísimo porque pues, es la lengua por excelencia a nivel mundial. Cuando uno se vaya a movilizar por Europa, muchas personas que no sepan su lengua materna, su segunda lengua es pues, el inglés. Entonces, pues va a ayudar muchísimo. Eso sí, ¿para qué? Sé que hay muchas personas, muchos en Alemania que hablan el inglés, se pueden comunicar muy bien por ese idioma, pero y va a servir muchísimo, eso sí, pero para aplicar a la visa y en la embajada, alemán. Bueno, y de hecho para hacer todo lo que vas a hacer, porque es que tus pacientes te van a hablar en alemán. Sí, es verdad. Entonces, sí, tu vida diaria, desde el momento que tú llegues, va a ser alemán, así que sí, es importante el alemán, súper, súper importante. Bueno, posibilidad para instrumentadores quirúrgicos. Sí, sí hay posibilidad, el proceso es exactamente igual que el de los enfermeros, así que podemos aplicar, no hay ningún problema. Soy recién egresado, para aplicar es más complicado. Bueno, no aplicarías como aplicó Francisco, de una vez a una visa de trabajo, tendríamos que aplicar una visa de estudiante, pero sí se puede llevar a cabo el proceso de homologación estando en Alemania, no hay ningún problema. Francisco, ¿quién hizo la búsqueda de la clínica en Alemania? ¿Quién te agendó esa entrevista? ¿Quién la buscó para que tú te pudieras presentar? Pues una vez ya empecé el contacto contigo y con ustedes allá en Hace Estudios, ustedes me pusieron en contacto con la persona que allá ha estado 100% con nosotros a lo largo del año pasado y pues de lo que llevamos de este. Cuando tuve la entrevista con Jacqueline, la entrevista pues con la persona y pues ella hizo el papel de la traductora, ella directamente ya me escribió y me dijo que el perfil mío le había gustado muchísimo y que me querían hacer la entrevista con un hospital de allá, y fue cuando me hice la entrevista con la señora Audrey, que es la persona encargada en el hospital a donde voy a llegar también, aparte de la escuela, el hospital que es Helios Pref. Entonces, cuando hice la entrevista fue obviamente Jacqueline, guiado por ustedes en ACE, los que me dieron directamente el contacto con el hospital, Helios, y a partir de ahí, pues ya con Jacqueline he estado con el 100% para todos los trámites que se realizan allá en España. Vale. Bueno, pues Francisco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, gracias por contarnos esta experiencia, la verdad es que sé que es muy enriquecedora y va a ayudar muchísimo a que las personas que están en Colombia se animen a empezar este proceso. Te deseamos un muy buen viaje, te deseamos lo mejor y esperamos contar contigo próximamente para que nos cuentes cómo vas con el aprendizaje del idioma allá en Düsseldorf. Sí, no, claro que sí. Espero ya en 8 días ya lo estar allá, que vaya súper bien el viaje y pues que en la próxima oportunidad ya no esté aquí en Colombia, sino ya en Alemania, contándome ahí, pues siguiéndolos, motivándolos a todos cada vez más. Muchas gracias, lógicamente, a ustedes pues, por todo lo que han hecho por mí y pues estar en contacto con ustedes siempre, eso sí.